¿Contiene errores el Libro de Mormón? Una mirada profunda a sus peculiaridades textuales. La pregunta sobre si el Libro de Mormón contiene errores ha sido y sigue siendo un punto de intenso debate, tanto para sus seguidores como para sus críticos. Sin embargo, lo que para unos podría parecer imperfecciones textuales, para otros es, paradójicamente, una evidencia sutil pero poderosa de su autenticidad como un registro antiguo. Si abordamos este tema con la lógica de los hechos, descubrimos que estas particularidades textuales no solo tienen un nombre en el estudio de las Escrituras, sino que también invitan a una profunda reflexión sobre el origen del Libro de Mormón. La posibilidad de tachaduras en planchas de metal. ¿Por qué aclaran en lugar de corregir? Para comprender las supuestas imperfecciones del Libro de Mormón, primero debemos recordar un hecho fundamental. Se afirma que fue grabado en planchas de metal. Imaginen ustedes la dificultad de este proceso. A diferencia de escribir en papel o papiro, donde un error se podía tachar fácilmente, grabar en metal es casi permanente. Una palabra mal elegida o una frase torpe no podía simplemente borrarse. Corregir un error significaría raspar el metal con un esfuerzo inmenso, o lo que sería aún más costoso y largo, rehacer la plancha entera. Esta realidad dictaba una precisión y deliberación extraordinarias por parte de los antiguos escribas. Entonces, ¿qué hacía un autor si sentía que una frase no comunicaba con exactitud su significado o que podría ser malinterpretada? La única forma práctica de corregir o mejorar la comprensión no era tachar, sino aclarar la declaración original con una nueva frase o una reformulación inmediata. A estas peculiaridades, en el estudio de textos antiguos, se les conoce como modismos de estilo, redundancias retóricas o aclaraciones internas. Veamos cómo se manifiestan estas características en el Libro de Mormón. Primero, en Alma, capítulo 24, versículo 19, leemos: y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. ¿Por qué esta aparente redundancia? ¿Es un error de un escriba descuidado que clarifica inmediatamente? El autor pudo haber usado la expresión armas de paz con un significado conciso o metafórico, pero luego sintió la necesidad de precisar o mejorarlo, diciendo que se refería a las armas de guerra que renunciaron para establecer una profunda paz. La repetición subraya la magnitud de su compromiso. Segundo, en Alma capítulo 40, versículo 2, dice: he aquí, te digo que no hay resurrección, o en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad. Esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. Aquí, Alma, el profeta y orador, se corrige a sí mismo en tiempo real. No es que no haya resurrección, sino que el cuerpo no obtiene la inmortalidad inmediatamente al morir. Esta es una rectificación didáctica diseñada para evitar una posible mala interpretación y asegurar que la doctrina clave se entienda con precisión. Tercero, en Primera de Nefi capítulo 19, versículo 7, encontramos: porque las cosas que algunos hombres consideran que son de gran valor, tanto para el cuerpo como para el alma, otros las tienen en nada y las huellan bajo sus pies. Sí, hasta al mismo Dios de Israel huellan los hombres bajo sus pies. Digo que lo huellan bajo sus pies, pero me expresaré de otra manera. Lo estiman como nada y no dan oídos a la voz de sus consejos. Nefi utiliza una metáfora poderosa: huellan bajo sus pies, para describir la irreverencia, pero luego se detiene para reformular y explicar su significado espiritual y evitar ser irreverente con el Señor, en un aparente esfuerzo consciente para asegurar que el lector comprenda la profundidad de su mensaje. Cuarto,
En Mosía capítulo 7 versículo 8 dice: y ocurrió que después de haber estado en la cárcel 2 días, los llevaron otra vez delante del rey, y les soltaron las ligaduras, y estaban ante el rey, y se les permitió, o más bien, se les mandó que respondieran las preguntas que él les hiciera. Aquí el narrador afina la palabra permitió con mandó, añadiendo un matiz que enfatiza la autoridad del rey y la obligación de los prisioneros. Es una corrección de matiz para reflejar con mayor precisión la dinámica de poder. Quinto, en la relación entre Segunda de Nefi capítulo 5 versículo 18 y Segunda de Nefi capítulo 6 versículo 2, en el primer versículo Nefi dice: pero yo Nefi deseaba que no tuvieran rey. Luego, en el segundo, Jacob se refiere a él como a quien tenéis por rey o protector. ¿Contradicción o error? No, Nefi expresa su deseo personal de evitar los peligros de una monarquía tradicional. Sin embargo, su pueblo lo elevó a una posición de liderazgo que en la práctica funcionaba como la de un rey, aunque él prefería el título de protector. Jacob simplemente describe la realidad de cómo el pueblo lo veía y dependía de él. Es una diferencia de perspectiva entre el líder y el pueblo, no un error. Sexto, en Mosía, capítulo 23, versículo 16, dice: y Alma era su sumo sacerdote por ser el fundador de su iglesia. Y más adelante, en Mosía capítulo 29, versículo 47, se reafirma: y así llegaron a su fin los días de Alma, que fue el fundador de la iglesia de ellos. Aquí no hay error, sino una reafirmación importante. La repetición de la función de Alma como fundador de la iglesia sirve para reforzar su crucial legado histórico y espiritual, especialmente al final de su vida y al concluir el reinado de los reyes. Séptimo, en Éter capítulo 2, versículo 13, menciona: y ahora prosigo mi narración, porque he aquí, aconteció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos hasta ese gran mar que separa las tierras, y al llegar al mar plantaron sus tiendas, y dieron al paraje el nombre de Moriáncumer, y vivían en tiendas y vivieron en tiendas a la orilla del mar por el término de 4 años. La repetición de vivían en tiendas y vivieron en tiendas no es un error de los escribas, es una característica de la prosa semítica y de las narrativas antiguas. Esta forma de repetición se utiliza para enfatizar la duración prolongada y la naturaleza de su experiencia, en este caso, de 4 largos años. Octavo, en Éter capítulo 11, versículo 21, menciona: y que el Señor Dios por su poder enviaría o traería a otro pueblo a poseer la tierra, del mismo modo que había traído a sus padres. La frase enviaría o traería es una opción deliberada del lenguaje, no es un error, sino una forma de cubrir todas las posibilidades o de dar un énfasis completo a la acción de Dios, mostrando su omnipotencia en la migración de pueblos. Estos ejemplos, lejos de ser errores en el sentido de descuidos, son modismos de estilo que reflejan la forma en que los antiguos autores, bajo las limitaciones de grabar en metal, buscaban la mayor claridad y precisión posible. Son un sello de autenticidad que muchos estudiosos encuentran consistente con la creación de textos en el mundo antiguo. Anacronismos, desafíos arqueológicos y posibles explicaciones. Algunos críticos señalan la presencia de lo que llaman anacronismos en el Libro de Mormón, objetos, animales o plantas mencionados que, según el registro arqueológico y la ciencia actual, no deberían haber existido en las Américas precolombinas en los periodos descritos. Por ejemplo, se mencionan caballos y carros para la guerra y el transporte. Sin embargo, la evidencia arqueológica dominante sugiere que los equinos domesticados no estaban presentes en las Américas de esos periodos, habiéndose extinguido miles de años antes de Colón. También se habla del uso de hierro y acero para herramientas y armas en una época donde su uso extenso en el Nuevo Mundo no está ampliamente documentada por la arqueología. A esto se suman referencias a cultivos del Viejo Mundo,
como la cebada y el trigo, así como animales como elefantes, en el libro de Éter, y materiales como la seda, que tienen paralelos más complejos de armonizar con el conocimiento arqueológico precolombino. Desde la perspectiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la evidencia arqueológica es limitada y está en constante evolución. Los defensores del Libro de Mormón sugieren que el Libro de Mormón describe geografías y poblaciones muy específicas, no todo el continente americano. Una geografía limitada significa que los eventos podrían haberse desarrollado en un área geográfica más pequeña de lo que algunos suponen, lo que restringe el alcance de la evidencia arqueológica esperada. Algunos términos podrían referirse a especies nativas americanas análogas o que ya se extinguieron. Por ejemplo, caballo podría haberse usado para describir animales similares a un equino, como tapides o especies equinas extintas que convivieron con los humanos en tiempos muy antiguos. Seda podría referirse a fibras vegetales finas, como el algodón finamente tejido o fibras de maguey, y elefante podría aludir a mamuts o mastodontes extintos conocidos por los antiguos habitantes. El registro arqueológico no es exhaustivo y puede que futuras excavaciones y descubrimientos revelen más información que valide estas menciones. La historia de la arqueología está llena de ejemplos donde lo que una vez se consideró imposible, luego fue descubierto. Similitudes con la Biblia King James y la voz de la traducción. Otro punto de discusión para los críticos es el estilo del Libro de Mormón, que a menudo se asemeja al de la Biblia de El Rey Santiago, publicada en 1611. Algunos versículos son incluso casi idénticos a los de esta versión bíblica. Los críticos a menudo argumentan que esto indica una influencia directa de José Smith, quien habría tomado prestado de un texto ampliamente conocido y reverenciado en su época. Sin embargo, para los creyentes, esto puede verse desde otra perspectiva. Los autores antiguos del Libro de Mormón conocían y citaban escrituras semejantes a las bíblicas, ya que sus antepasados venían de Jerusalén. Es natural que el registro contenga verdades y profecías paralelas a las que se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La traducción al inglés fue realizada en un estilo que José Smith y su público conocían y reverenciaban. El lenguaje de la Biblia del Rey Santiago o King James era el lenguaje sagrado por excelencia en el siglo XIX en los Estados Unidos y gran parte del mundo angloparlante. Es plausible que la traducción bajo la guía divina adoptara una forma familiar para transmitir un mensaje sagrado, haciéndolo accesible y espiritualmente resonante para los lectores de la época. José Smith no estaba inventando un idioma nuevo, sino haciendo accesible uno antiguo. Cambios textuales post-publicación, signo de error o de perfeccionamiento. Desde su primera edición en 1830, el Libro de Mormón ha tenido varias revisiones. La mayoría de estos cambios son menores, correcciones de gramática, puntuación y mejores estilísticas para la claridad. Sin embargo, algunos han sido más notables, como el cambio en 2 de Nefi capítulo 30, versículo 6, de blanco y deleitable a puro y deleitable. Este cambio es especialmente significativo y, como señala el libro, la familia de Lehi de John Paz Soldán aborda un léxico que la Organización de las Naciones Unidas ha calificado de ofensivo, impreciso y erróneo en el contexto actual, al tener connotaciones raciales problemáticas para los hispanohablantes de las Américas. Los críticos a menudo usan estos cambios como prueba de que el Libro de Mormón no es un texto infalible o inmutable y que José Smith o líderes posteriores lo alteraron. Pero, ¿es esta la única interpretación? Desde la perspectiva de la fe, el prefacio del Libro de Mormón mismo declara: y ahora bien, si hay faltas, estas son las equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios. Este pronunciamiento reconoce explícitamente la posibilidad de errores humanos en el proceso de su creación, transcripción, transmisión y traducción de las planchas.
No se dice que el texto original fuera imperfecto, sino que el proceso de su manejo por parte de los hombres puede introducir imprecisiones. Los cambios pueden verse como un refinamiento inspirado de la traducción para hacerla más clara y para eliminar posibles malinterpretaciones en un contexto cultural cambiante, como las connotaciones raciales del término blanco, que se volvieron problemáticas con el tiempo. La intención divina del mensaje permanece intacta, pero la expresión humana puede ser perfeccionada a medida que la comprensión y las sensibilidades lingüísticas evolucionan. Es un proceso de asegurar que el mensaje esencial no sea oscurecido por la ambigüedad o la ofensa, lo cual es vital para su propósito de llevar el Evangelio a todas las naciones. La paradoja de José Smith, un hombre sin erudición, una obra de complejidad inesperada. Aquí radica quizás el argumento más convincente para muchos creyentes, la notable disparidad entre la limitada educación formal de José Smith y la complejidad y coherencia en el Libro de Mormón. Se sabe históricamente que José Smith tuvo unos pocos años de escolaridad formal. No era un erudito en idiomas antiguos, historia o teología en el sentido académico, y sin embargo, de él provino un texto que presenta una narrativa intrincada y consistente que abarca 1000 años y múltiples generaciones y culturas. Contiene estructuras literarias sofisticadas como el quiasmo, una forma poética de repetición inversa, característica de la literatura hebrea, que los académicos no identificaron ampliamente en el Libro de Mormón, sino hasta mucho después de su publicación. Desarrolla una teología profunda y consistente sobre la naturaleza de Dios, la caída, la expiación de Jesucristo, la gracia, el libre albedrío, la resurrección y los convenios, todo lo cual es coherente internamente y con otros principios del Evangelio. Y, como hemos visto, exhibe esas peculiaridades estilísticas que para algunos son una marca de autenticidad antigua y para otros un reflejo del proceso de dictado oral. Para los santos de los últimos días, esta paradoja es la prueba más contundente del origen divino del Libro de Mormón. La falta de erudición de José Smith no es un obstáculo, sino una confirmación de que no lo inventó por sí mismo. Más bien, fue un instrumento en la mano de Dios para traducir por el don y el poder de Dios. Las peculiaridades que algunos llaman errores son para los creyentes precisamente los toques que un autor antiguo, limitado por el medio del metal, dejaría en su escritura, o las aclaraciones que un traductor inspirado haría para asegurar la claridad. La lógica invita a considerar: es más plausible que un joven granjero sin apenas escolaridad haya compuesto por sí mismo, de la nada, un texto de miles de páginas con todas esas complejidades, anacronismos y características de la antigüedad, o que haya sido el traductor de un registro antiguo real bajo inspiración divina, un registro con sus propias peculiaridades textuales y limitaciones de transmisión. La balanza de la evidencia, cuando se considera plenamente, sugiere que el Libro de Mormón es un testimonio milagroso que supera la capacidad humana de su supuesto autor y se presenta como lo que afirma ser: un mensaje de Dios para la humanidad. Estás en Evidencia Sud.